Buenas tardes a todos, hermanos. Vamos a continuar el estudio que tenemos en Juan. Y bueno, alguna vez os lo he comentado, yo creo que muchos lo hacemos así. Primero analizamos el texto, vamos viendo el contenido y quizá el título lo vemos hasta el final. Cuando estaba en la parte de mirar el título, si me ayudáis con esto porque no va. Uno de estas palabras que se conocen como anglicismos vino a mi mente para la cuestión del título. Una palabra que estaba muy de moda hace una semana para mí era el jet lag. ¿Sabéis lo que significa, no? Que en castellano es descompensación horaria. Y cuando yo pensaba en el título, venía a mi mente otro más, contactless. ¿Sabéis qué significa eso? Sí, ¿no? Sin contacto. ¿Y por qué? Lo vamos a ver en el pasaje, pero obviamente le iba a llamar sanidad sin contacto. Y ya hemos leído el pasaje, y sabemos un poco por qué va esto. Pero bueno, más allá de mis problemas con el título, hoy nos volvemos a acercar al ministerio de Jesús. Recordemos que Jesús está en Jerusalén, le es necesario pasar por Samaria y ahora sigue su camino a Galilea. Y el pasaje dice que específicamente llega a Caná de Galilea, donde había realizado su primer milagro. Y estando allí, un oficial del rey se acerca a pedirle ayuda, que es donde iniciamos nuestra historia. Bueno, vamos a ver 3 partes. Por favor, la próxima. Primeramente, vamos a ver los tiempos del Señor, luego las formas o maneras del Señor y finalmente el poder del Señor. Así que, sin más, vamos al número 1 sobre los tiempos del Señor. Bueno, yo creo que es algo que a estas alturas hemos aprendido, que muchas veces los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Es decir, hay cosas que vemos desde el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y vemos en nuestras vidas que a veces nos cuesta asimilar. ¿Por qué Dios hace algunas cosas? ¿Por qué las hace de cierta forma? ¿Y por qué las hace en cierto tiempo? Y sobre estas cuestiones, y yendo al pasaje, me preguntaba, ¿por qué estuvo 2 días con los samaritanos? ¿No? Es una curiosidad. Pudo haber estado 3, pudo haber estado 15 días, pero estuvo 2 días. 2 días y marchó a Caná. Y es curioso porque el relato bíblico nos dice que la necesidad más inmediata, ¿dónde se encontraba? ¿En Caná o en Capernaum? Pregunta difícil. Bueno, ¿de dónde era el oficial del rey y dónde estaba su hijo enfermo? En Capernaum. Pero Jesús no va a Capernaum. Jesús va a Caná y es allí donde sucede este encuentro. Pero señalando y haciendo el énfasis en los tiempos del Señor, quiero, aunque no estamos tocando esos versículos 43 al 46, quiero tomar prestado del versículo 49, que dice así: el oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. ¿Qué encontráis de anormal aquí? ¿O es normal? Alguien podría decir, aquí hay algo que no encaja. ¿Qué decís? En principio, a mí me parece muy normal. Un padre que está afligido por su hijo, yo ayer escuchaba un padre afligido por su hijo, se podía escuchar y no es para menos. Pero en el caso de este oficial del rey, tengamos en mente esa información que no está de más, había venido desde Capernaum, algunos comentaristas dicen entre 23 y 32 kilómetros, Google Maps dice lo mismo.
aproximadamente 7 horas. En los caminos actuales, en ese tiempo, sería un poco más. Pero más allá de lo normal que pueda ser esta expresión, mi hijo está enfermo y por favor tienes que venir a casa, a Capernaum, para sanarlo. Pero lo que yo quiero señalar es que aunque no haya mala intención y él no se acabe de dar cuenta de lo que está diciendo, es una forma de querer encauzar al Señor y de querer limitarle. ¿Por qué? Porque a su manera de entender es, si tú no vas a Capernaum antes de que muera, entonces no me vas a poder ayudar. ¿Ahora lo podéis ver? Y el Señor, por eso decía, el Señor Jesús es Señor de tiempo y espacio, de distancia. Él nos demuestra a través de este pasaje que Él no depende de formas y Él no depende de tiempos. Él es el Señor de todo. Y Jesús, en este sentido, está mostrando su señorío. ¿Por qué? Porque Él podía hacer cualquier cosa. Podía ir allá, podía incluso dejar que muriera y resucitarle, como hizo con Lázaro, o podría hacer lo que al final hizo, que sin moverse, dio la instrucción para la sanidad. Entonces, una primera cosa que podemos aprender es que nuestro Dios no está limitado. Él podía sanarle en la forma que Él quería y en el tiempo que Él quería. Pero que a veces pensemos que sin esa mala intención que tenía aquel oficial, también nosotros, sin aquella mala intención, limitamos al Señor. Es decir, Padre, necesito que me ayudes, pero necesito que lo hagas ya. O necesito que lo hagas para el viernes. O necesito que lo hagas en este itinerario que yo ya hice y que solamente quiero que tú lo bendigas y que lo lleves a cabo. Y no es así. Porque al final Él decía, desciende, ven a Capernaum y sana a mi hijo. Y Jesús dijo, no, te voy a ayudar, pero así no. Después, número 2, las formas del Señor. Como ya apunto, este hombre es un reflejo de lo que muchas veces nosotros hacemos. He hecho una paráfrasis mía propia del versículo 47, y es que es como decirle, como si el oficial le hubiera dicho a Jesús, si quieres sanar a mi hijo, debes descender a Capernaum. Tienes que venir conmigo. Y claro, esto, si nosotros ponemos atención a los detalles, esto significaría que tendrían que ir a Capernaum hasta el siguiente día, porque el texto nos dice que era como la séptima hora, y Juan está basándose en el horario romano, no en el judío. Lo que quiero decir con esto es que era tarde, y para viajar hasta Capernaum tenían que esperar hasta el otro día. Y si juntamos todos estos factores, Jesús no tenía mucho que había llegado a Caná de Galilea, ya era tarde, no estaba como para viajar más, estaba más bien como para descansar. Seguramente del camino estaba cansado, esto no es ninguna anomalía. El pasaje pasado vimos que Jesús llegó al pozo de Sicar, donde estaba aquella mujer samaritana. ¿Y cómo estaba Jesús? ¿Recordáis? Estaba cansado y sediento. Así que ahora un viaje más hasta Caná de Galilea, no es nada extraño que Jesús estuviese cansado. Pero ante la gravedad de la enfermedad es posible, y esto es una suposición mía, que quizá esperar tantas horas hasta el siguiente día, a lo mejor el niño iba a morir. Pero claro, el hombre no ve más allá. Él dice, ¿qué más podemos hacer? Hay que hacer lo que se puede hacer. ¿Y qué es? Esperar hasta que podamos viajar, ir a Capernaum y que Jesús vea al niño. Pero es aquí donde el Señor demuestra que los tiempos y las formas las pone Él. Porque Él no está limitado como nosotros podemos estar
limitados. Así que Jesús no necesitó descender a Capernaum para ayudar a aquel hombre. Lo que el hombre pensaba es que es necesario, si me vas a ayudar, debes venir conmigo. Y Jesús le demuestra que no era necesario. Y esto, como ya os decía, a mí me muestra, me enseña muchas veces la necesidad que puedo tener de decirle o de intentar decirle a Dios cómo debe ayudarme. Quizá puede estar un poco imperceptible, ¿no? Señor, desciende conmigo antes que mi hijo muera. Aparentemente no hay nada extraño allí, todo es normal, pero es normal desde nuestras limitaciones humanas, pero desde el poder y señorío de nuestro Señor no era normal, porque Jesús podría decir, hombre, no nos dice el nombre de este oficial. Le podría decir, como se llamara, es que tú dices que debo ir contigo y yo te digo que no es necesario que vaya contigo. Y tú me dices que debe ser antes de que él muera y yo te digo que eso no importa. Más adelante en Juan 11 lo demuestra, ¿no? Le decían, Lázaro, tu amigo está enfermo, urge que vengas. Y él alargó el tiempo, ¿no? Se esperó hasta que llevaba 4 días de muerto. ¿Por qué? Él sabe cuándo, Él sabe cómo y Él es Señor. Finalmente sucede en el número 3, sucede el milagro, porque es un milagro en toda la extensión de la palabra. Y ante las instrucciones de aquel varón que le dice, ven conmigo y hazlo de tal forma y en tal tiempo, Jesús simplemente dijo, versículo 50, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Qué simplicidad, ¿no? No sé, ante las circunstancias, si nos metemos un poco, la desesperación del padre, la gravedad de la enfermedad, la distancia, el transporte no era como hoy, era un poco complicado. Pero para el Señor no era complicado. El Señor, con toda la calma, sin mirar todas esas limitaciones humanas que nosotros tenemos, le contesta a este hombre, ve, tu hijo vive. Y el versículo 52 dice que en ese momento le dejó la fiebre al niño, aclarando y demostrando que no había sido algo circunstancial, no había sido algo de casualidad, sino que está remarcando que el poder del Señor Jesús es grande y que tiene autoridad presencialmente y a distancia. Y él dijo, así como cuando le dijo Lázaro, sal fuera, y tenía que obedecer, aunque estaba muerto. La palabra de Dios tiene autoridad y él salió. Y en este momento le dice, ve, tu hijo vive, tu hijo está sano. Y en ese momento sucedió el milagro. Una cuestión que también no quisiera dejar pasar por alto es que hubo algunos personajes que se dieron cuenta del milagro. ¿Alguien alcanza a ver en el pasaje quiénes fueron de los primeros que se dieron cuenta del milagro? A ver si habéis puesto ahí atención a ese detalle en la lectura. Venga, como ejercicio. ¿Quiénes son de los primeros que se dan cuenta del milagro? ¿Quién lo dijo? Juan. Sí, los sirvientes. Es interesante que en Juan 2:9, en el primer milagro en Caná de Galilea, ¿quiénes se dieron cuenta del primer milagro de Jesús? ¿Quiénes? Los sirvientes. Los sirvientes estaban allí. Eran todavía milagros un poco en privado que Jesús hacía. Los que había hecho en Jerusalén eran más públicos, porque el texto nos dice que todos habían visto las señales que había hecho. Incluso los galileos que habían ido a Jerusalén le recibieron animados. ¿Por qué? Porque habían visto pero lo que hizo en Caná la primera vez y lo que hacía en Caná la segunda vez no era como muy público, no era como de mucha luz. Mas sin embargo, aún en lo privado, los sirvientes eran los que se daban cuenta de lo que estaba pasando y que luego era confirmado
por el mismo oficial del rey que les dice, pues a esa hora que vosotros habéis visto que él había sanado, a esa hora Jesús me dijo, tu hijo vive, justo a esa hora, y ellos recibieron el testimonio. Y sobre esta parte viene a mi mente la importancia de decir, ¿queremos ver el poder de Dios? ¿Nos gustaría ver el poder de Dios? ¿Qué diríamos? Yo creo que diríamos, hombre, sí, ver el poder de Dios. Y yo enlazo esta idea con quienes veían el poder de Dios, los que servían. Entonces, es un poco invitar a decir, ¿quieres ver el poder de Dios? Pues debemos estar cerca y servir. Si nosotros estamos en las cosas del Señor, si estamos sirviendo al Señor con los dones que Él ya nos ha dado, veremos maravillas, veremos el poder de Dios obrando. Pero con los ojos de la fe, no me estoy refiriendo a que vamos a ver señales, prodigios y milagros en el sentido extraordinario que alguien pudiera desear, ¿no? Es decir, quiero ver que un ciego vea, hombre, Dios lo puede hacer. Pero no me estoy refiriendo a eso, sino a esos pequeños milagros donde yo era mentiroso y ahora no soy mentiroso. Es un milagro. Yo antes era grosero y ahora el Señor controla. Yo antes era tal o cual. Son milagros que el Señor está haciendo. Antes me airaba, ahora el Señor me controla. Antes vociferaba. Y estas cosas que el Señor puede ir obrando en nuestras vidas, que son también milagros. Y es maravilloso lo que tiene que ver en cuanto a los siervos. Hay un versículo que está en Juan 15:15 que dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces, ya no os llamaré siervos, sino amigos, porque el amigo sabe lo que hace su Señor. Y yo quiero que nos preguntemos, ¿sabemos lo que está haciendo nuestro Señor? ¿Sabemos lo que está haciendo nuestro Señor en estos tiempos? ¿Sabemos lo que está haciendo nuestro Señor en nuestra comunidad? ¿Sabemos lo que está haciendo nuestro Señor en nuestras vidas? ¿Estamos conscientes? ¿Estamos pendientes? ¿Y qué quiero decir con esto? Que en esas tendencias que muchas veces todos tenemos, a veces somos más dados a estar atentos a qué está haciendo el enemigo que lo que está haciendo el Señor. Es decir, el enemigo está desanimando, el enemigo está dividiendo, el enemigo está haciendo que no haya perdón, el enemigo está haciendo que haya rumores, el enemigo está haciendo que gente no esté. Y claro, no hay que cerrar los ojos a ciertas realidades, pero que eso no esté por encima de que sepamos y estemos pendientes y conocedores de lo que nuestro Señor está haciendo. Ese debe ser nuestro énfasis. ¿Qué está haciendo el Señor en medio de nosotros? Y mejor aún, ¿qué está haciendo el Señor por medio de nosotros? Porque quizá alguien diga, bueno, es que no está haciendo muchas cosas. Y el Señor nos miraría a la cara y nos diría, ¿y por qué crees que no estoy haciendo muchas cosas? ¿Qué diríamos? ¿Qué diríamos ante eso, hermanos? ¿Será porque muchos de nosotros no estamos haciendo lo que nos toca hacer? Y que por eso Dios no está haciendo muchas cosas, y entonces la responsabilidad no es de que Él no está haciendo cosas. Él quiere hacer cosas, pero las quiere hacer a través de nosotros. Y si nosotros decimos, yo no, el Señor, una de las cosas que Él tiene es que no nos va a coger del brazo, nos va a torcer y nos va a decir, lo haces. No lo hace a fuerza. Pero sí quiere que lo hagamos, y es la forma que Él tiene para actuar en medio de nosotros. Bueno, hemos visto los 3 puntos que tenía yo para tratar este tema: los tiempos del Señor, las formas del Señor y el poder del Señor. Y ahora quiero que pasemos a ver unas conclusiones y aplicaciones. Lo voy a apagar, ¿verdad? Lo siento. Bueno, son estos 3 puntos: ver para creer, el desarrollo de la fe y Salvador
del mundo. Primeramente, hay una parte que no toqué. Pasemos al primer punto, por favor. Es una reclamación que Jesús hace. Esa es la final, ¿verdad? No tengo otra siguiente. Dice versículo 46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había... es el 48, perdón. Versículo 48 dice: entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Un reclamo que Jesús tenía ante aquella inquietud de la gente. Queremos señales, queremos ver. Y Jesús pregunta: si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? Y es interesante que aún en esa necedad y dureza que podemos tener, es que a veces ni con señales la fe puede ser verdadera. ¿Y por qué lo digo? Juan 2, 23 al 25, cuando Jesús estuvo en Jerusalén, dice que aquellos que veían sus señales creían, pero dice una aclaración, y lo leo, 2:23. Dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. Es decir, tú me dices que crees por lo que has visto, pero el Señor, que conoce los corazones, dice que no se fiaba de ellos. Es interesante, ¿no? Que quieren señales para creer, y luego encima, aún con señales, el Señor no se fía de la fe de algunos. Hay un comentarista que lanza esta pregunta: ¿son las señales y maravillas una causa para la fe, o son estas los resultados de la fe? Y esto se resume en algo que es más común: ver para creer o creer para ver. ¿Cuál es lo correcto? ¿Ver para creer o creer para ver? Bueno, esta situación no solamente es de Galilea y de aquel primer siglo, sino es una situación que también se hace presente en nuestras vidas hoy. Esa manera que ya, como decíamos, de aquel oficial, tenemos esa misma tendencia de condicionar a Dios. Es como decir, si me vas a ayudar, tienes que hacerlo pronto, porque yo necesito que esto se solucione ya. Y el Señor, por supuesto que quiere ayudarnos, pero precisamente Él no está limitado a nosotros, y Él dice: si realmente te voy a ayudar, no lo voy a hacer cuando tú digas, y no lo voy a hacer en la forma que tú quieres que yo lo haga. Y peor aún, cuando condicionamos al Señor: yo te seguiré si tú cumples tal y tales condiciones, porque así me demostrarás que existes. Y condiciones que podemos traer al Señor. Si tú realmente eres poderoso, no debes permitir que esto suceda. Y estamos malentendiendo quién es Dios. Estamos malentendiendo cuál es nuestro lugar. Estamos malentendiendo cuál es la sabiduría que Él tiene. Nosotros seguimos al Señor no por lo que vaya a hacer, sino por qué, hermanos. ¿Por qué seguimos al Señor? No por lo que vaya a hacer, sino por lo que ya hizo. ¿Y lo que ya hizo dónde? En la cruz. Jesús hizo una gran y perfecta obra en la cruz, y es por eso que nosotros tenemos la posibilidad de seguirle y de servirle. Entonces, no se trata de lo que Él deba hacer para convencerme. Él tiene que cumplir ciertas cuestiones, ciertos trámites, ciertos requisitos para que yo le dé el sí. Así no funciona, hermanos. Y en medio de esta historia, quiero que vayamos al siguiente punto: el desarrollo de la fe. Y es una evolución de cómo este oficial del rey
puso su fe en Jesucristo, pero obviamente no empezó de una forma contundente. Hay un comentarista que esta primera parte la llama como una fe de crisis. Es decir, el hombre estaba tan desesperado que el relato bíblico no nos dice qué intentos hizo, solo nos dice que en cuanto supo que Jesús estaba en Caná de Galilea, vino a él a pedirle ayuda. Y este tipo de fe puede ser hasta natural. En medio de la desesperación, nosotros, la gente, puede tener fe en muchas cosas. No sé si se os ocurra algo un poco raro de cosas a las que acuden las personas. A lo mejor os va a sonar raro. Yo recuerdo hace algún tiempo, estaba en una comunidad un poco apartada de la ciudad, y en ese lugar, ¿sabéis lo que es un sopilote? ¿Os suena? Es como un pájaro grande, como de estos carroñeros, y había muchos en ese pueblo, y la gente decía que si bebían la sangre de ese pájaro les curaba no sé qué. Y esos pájaros eran horribles. Bueno, y aunque fuera muy bonito, tampoco me bebería su sangre. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que en la desesperación, pues la gente hace cosas que dice, pues vale. O alguien decía, la sangre de toro para no sé qué, para la fortaleza, ¿no? No sé si a vosotros ahora mismo estáis pensando en alguna cosa que alguna vez vieron, escucharon o incluso hicieron en la desesperación por curarse de algo o por beneficiarse de alguna forma. Bueno, pues esta fe de crisis es la que al principio tiene este hombre. Estoy desesperado, mi hijo está muy enfermo. Pues bueno, dicen que Jesús ha hecho muchos milagros, viene de Jerusalén y ha realizado muchas señales. Bueno, pues lo intentaré. Lo peor que puede pasar es que no funcione. Pero su fe va creciendo. Es muy interesante, hermanos, cuando Jesús, ante la pedida de ayuda de este hombre, Jesús, ¿qué le responde? Le dice, ve, tu hijo vive. Y dice la palabra de Dios, y el hombre que creyó la palabra que Jesús le dijo. Pensemos, hermanos, hacia nosotros. ¿Qué hubiéramos hecho? Tenemos a nuestro hijo muy mal. Ya hemos logrado hablar con Jesús y a lo mejor lo que nosotros quisiéramos es que Jesús en ese momento quiera su bolso, su manto y viniera con nosotros, ¿no? Aunque eso no era posible, tenían que esperar para viajar. Pero Jesús no hizo eso, como ya lo vimos, sino que le dice, ve, tu hijo vive. ¿Qué hubiéramos hecho? Seamos honestos. ¿Nos hubiésemos dado la vuelta y decir, vale, pues ya está? Yo creo que no. Yo creo es como, vale, tú ya has dicho eso, pero yo no he visto nada. Mi hijo está en Capernaum, no estaban las videollamadas. Hijo, ¿cómo estás? Ah, mira, estás muy bien. No, él tenía que enterarse hasta el siguiente día de qué había pasado. Pero la palabra de Dios dice algo muy grande. Dice que el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. Y esto puede sonar muy simple, hermanos, pero yo quiero que pensemos cuántas palabras, cuántas promesas de Jesús que también nos lanza y que muchas veces no creemos. No sé si yo estaba buscando algunas y hay tantas en la palabra de Dios. Y bueno, encontré por ejemplo esta de Josué 1:8, dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, más bien medita en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Así tendrás éxito y todo te saldrá bien. Ahora, la pregunta es, ¿todos queremos tener éxito y que todo nos vaya bien? Honestamente, sí, ¿no? El Señor dice, así será si hicieres ¿qué cosa?
nunca se aparte de tu boca, más bien medita en la ley de día y de noche. El hombre creyó a la palabra del Señor. ¿Tú y yo creemos a esta palabra? Ojo, si decimos que creemos a esta palabra, quiere decir que meditamos en la palabra de día y de noche. Y repito la pregunta, ¿creemos? Creemos una vez a la semana, ¿no? O una vez al mes. Es ahí donde tiene el gran mérito, que este hombre creyó a la palabra, creyó lo que Jesús le dijo, y lo que Dios nos dice, ¿lo creemos? O aún más, que el Señor nos diga, tu hijo vive, le creemos y dirás, ¿de qué hablas si mi hijo no está enfermo? ¿Y si la enfermedad es espiritual? ¿Y si no estamos conscientes de que está enfermo? ¿Y si no estamos conscientes de que está en peligro? ¿Estamos conscientes de que nuestros hijos, sobre todo si son menores, hoy en día están en peligro ante el adoctrinamiento del mundo? ¿Estamos conscientes? ¿O no estamos conscientes? ¿Qué quiero decir con esto, no? La mujer samaritana fue al pozo consciente de que su necesidad era de agua, y Jesús le dice, hey, tú más que agua necesitas agua viva, necesitas conocer a tu Creador. El hombre tenía más conciencia de su necesidad, ¿no? Que era la sanidad de su hijo. Pero esto me hace reflexionar, ¿de qué cosas somos conscientes y de qué cosas no lo somos? Y muchas veces no somos conscientes de los peligros en los que están nuestros hijos. Y está la promesa del Señor, tu hijo vive. Aquel hombre, oficial del rey, debía tener una agenda. Era un oficial del rey que tenía que dar cuentas al rey. O sea, era importante. Y sin embargo, en aquel momento, ¿qué importaba? Su hijo. Y lo que hubiese tenido que hacer, lo hizo a un lado para atender y ver por su hijo. Y yo creo que esto también debe ser interesante para nosotros. De a veces cosas tenemos que dejar si estamos muy agobiados por muchas cosas, y qué cosas tenemos que dejar para estar presentes y atentos a nuestros hijos que están en peligro. Y que a lo mejor muchos hoy diremos, no sé de qué hablas, mi hijo está bien. Pero el Señor nos dice, cuidado, que estemos atentos, que estemos velando, y que a lo mejor haya que dejar algunas cosas por estar más cerca, y nos llevemos la sorpresa de que ciertamente nuestros hijos no estaban sanos del todo. Bueno, lo que hizo este hombre fue maravilloso, creyó la palabra y el Señor respaldó esa fe. ¿Cómo la respaldó? Con lo que viene a ser una fe confirmada. Es decir, el hombre cree. Ese momento no pasó una hora, no pasaron dos, sino en el momento en que Jesús le dijo, ve, tu hijo vive, en ese momento la señal se hizo. Es decir, él no creyó que vio, él creyó sin ver. Él no había visto la sanidad de su hijo y sin embargo creyó. Y cuando hablo de creer, aunque puede ser una palabra muy de nuestro contexto, muy de nuestro vocabulario, yo confieso que muchas veces hablo con el Señor y le digo, ayúdame a creer como debo creer, ayúdame a tener la fe que debo tener. Un poco como aquel hombre que decía, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y aquel hombre, el padre del muchacho dice, clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y no quiero subestimar lo que el hombre hizo, creyó lo que el Señor le dijo, porque no es cualquier cosa. Porque yo hoy pido, porque pueda creer como aquel hombre, porque pueda creer como debo creer delante del Señor, de las promesas que Él ya ha hecho, ¿no? He aquí yo estoy con vosotros todos los días. Hay gente que
que alguna vez se ha cuestionado, ¿la iglesia prevalecerá a los últimos tiempos? Y el Señor en su palabra, ¿qué ha dicho? Que su iglesia estará hasta que Él venga. Es allí donde tenemos que creer, que la cuestión está dura, que es difícil y que se pondrá más dura, sí. Pero el Señor ha dicho que su iglesia estará hasta que Él venga. ¿Estará o no estará? Pues sí estará. A lo mejor no estés tú ni yo, pero la iglesia estará. Y hay que creer en nuestro Señor. Y finalmente, en este desarrollo de la fe, vemos una fe contagiosa. Es maravilloso lo que dice el versículo 50. Bueno, ayúdame, cuando dice que creyó toda su casa. $53, ¿verdad? Gracias. Puse 50. Bueno, dice, el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Y cuando dice toda su casa, incluía a sus sirvientes. Toda la casa de aquel hombre, de aquel oficial, creyó en Jesús por el testimonio. Es decir, vosotros habéis visto la sanidad, pero os digo que esa sanidad vino por la autoridad de un hombre que dijo que él había sanado. Y él creyó y toda su casa creyó. Entonces, la fe no solamente es pasiva, ¿no? Es activa. Es decir, ¿crees? Pues te mueves. Jesús le dijo, ¿crees? Pues ve. ¿Y qué hizo el hombre? Fue. Muchas veces decimos, creo, pero me quedo bloqueado. Creo, pero no hago nada. Creo, pero no doy testimonio. Creo, pero no leo. Creo, pero no oro. Creo, pero no... Ese tipo de fe no es la fe que el Señor quiere. Es una fe activa. Creo y voy. Creo y contagio. Creo y llevo el testimonio como este hombre y creyó toda su casa. Así que la acción, hermanos, es parte importante de nuestra fe. No confundamos, a veces hay una frase de que esperar en Dios es bueno, y por supuesto, hay ocasiones en que esperar en Dios es bueno y necesario, pero que no confundamos una mala aplicación cuando el Señor no dice que esperemos, sino el Señor quiere que actuemos. Hay veces que sí, esperar en el Señor, ¿no? Como cantábamos, hay silencio, hay que esperar. Y que el Señor nos guíe a aquellos momentos en los que hay que esperar. Pero también que entendamos en aquellos momentos donde el Señor nos dice, avanza. Y viene a mi mente lo que hace tiempo vimos, cuando Moisés, el pueblo era perseguido por el ejército de Egipto y estaban atrapados entre el ejército y el mar, y Moisés clama a Dios. Y no sé si alguno de vosotros recuerda qué le dice Dios a Moisés. ¿Alguien recuerda? Extiende tu vara. O sea, y no recuerdo exactamente la palabra que le dice, pero es como, ¿para qué me hablas? ¿Para qué me buscas? Extiende tu vara, continúa. O sea, no esperes en Dios. Entendedme la expresión. No quiero ser irrespetuoso, pero no era momento de esperar en Dios. Era momento de avanzar, creyendo en que Dios estaba con ellos. Y sé que en nuestros casos muchas veces es difícil. Señor, ahora toca esperar, o ahora toca avanzar, extender la vara y avanzar. Y es allí donde el Señor nos tiene que guiar en cada momento. Quiero terminar, hermanos, con el tercer punto y hacer una especie de recuento, ¿no?, de lo que hemos visto en estos primeros capítulos de Juan. Cuando Jesús inicia su ministerio, se acerca a unos pescadores y les dice, seguidme. Después, Juan 3, un fariseo, y no cualquier fariseo, un maestro de maestros. Juan 4, una mujer inmoral y samaritana. Y ahora un oficial del rey. ¿Podemos ver la variedad?
podemos ver los géneros, podemos ver el estatus social. El Evangelio es para todos. Por eso os leo Gálatas 3, 26 y 28, dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Es decir, el Evangelio y el reino de Dios no tiene que ver con nacionalidad, no tiene que ver con clase social y no tiene que ver con género. Como aquellos samaritanos en 4:42 dijeron: sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Quiero que nos quedemos con esa idea, hermanos. Jesús, Señor de tiempo y Señor de espacio. Es el Señor, es Dios todopoderoso, obrador de milagros, y Él vino a salvar a todos. Él vino a salvar al mundo. Así como aprendíamos la semana pasada sobre ciertos estereotipos que tenemos a la hora de evangelizar, no decir, uy, este sí, este no, este tiene más pinta de que acepta al Señor, este parece ser más bueno. No. Cobradores de impuestos, pescadores, fariseos, oficiales del rey. Jesús no miraba hombres, mujeres, de clase alta, de clase baja. El Señor vino a salvar a todos y nos vino a salvar a todos. Así que si alguien de nosotros, de nuestros conocidos, de aquellos que demos testimonio, que pudieran decir, bueno, es que yo no soy de tal clase social, o yo no tengo tal educación académica, o yo no soy de tal nacionalidad, el Evangelio no tiene que ver con esto. El Evangelio es para todos y Jesús es el Salvador del mundo. Así que en esta tarde, gracias al Señor, porque no solo, como le dijo aquel varón, ¿no? Ve, tu hijo vive, sino que Él quiere darnos vida a todos y vida en abundancia. Y está al alcance ahora. Ahora es el tiempo aceptable. Llegará el momento en que será demasiado tarde. Así que, hermanos, llevemos este mensaje, hagamos la obra, lo que el Señor nos ha dado que hagamos, para que entonces Él siga obrando en estos últimos tiempos. Porque somos su iglesia y Él obra a través de su iglesia. Que el Señor los bendiga.